Bendito es el nombre de Jesús, qué bueno. Este canto sí me ha hecho vibrar, ¿verdad? De verdad que cuando uno piensa en lo que Dios ha hecho, qué maravilloso es el Señor, qué maravilloso ha sido. Y cuán apáticos somos muchas veces nosotros con Él. Busque por favor la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a ver ahí el capítulo 6. Busque Romanos, capítulo 6. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 6, ¿no? Romanos. Vamos a leer 4 versículos. Cuando lo tenga, se pone de pie ahí donde está. Recuerde que no debemos de perder esa cualidad, ¿verdad? Esa cualidad. A veces nos ponemos de pie cuando entramos cuando el maestro entraba al salón de clases, todos los alumnos nos poníamos de pie. Cuando entra el presidente a las reuniones con todos se ponen de pie. Cuando entra alguien muy especial, todos se ponen de pie. Estamos delante de la presencia del Señor. Es bueno que estemos de pie, aunque sean unos minutos, ¿no? Capítulo 6 de Romanos, del versículo 1 al 4, dice así la Escritura: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra preciosa, Señor, que está sobre nosotros y que esta noche nos va a bendecir más de lo que tú ya nos estás bendiciendo, Señor. Gracias por estos minutos que hemos estado orando, cantando, adorando tu nombre, porque ha sido una bendición maravillosa sobre nosotros. Y gracias por estos minutos que vienen, Señor, porque sabemos que tu palabra también va a terminar de bendecirnos esta noche y estaremos renovados, Señor. Gracias, háblanos, habla mi vida, habla la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que están compartiendo con nosotros esta transmisión. Bendícelos, Dios. Glorifica tu nombre en ellos, que ellos puedan experimentar lo mismo que estamos experimentando acá en este lugar. Que la gracia tuya se multiplique sobre cada uno y la bendición de lo alto se derrame de una manera maravillosa. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Fíjese que hay un tema del que mucha gente no le gusta hablar, y es la muerte. Hay un momento en la vida en que las personas comienzan a llamar a la muerte, pero la mayor parte de nuestra vida no queremos hablar de eso. Aunque el ciclo de la vida es algo que no podemos evitar ni cambiar. El ciclo es normal: nacer, crecer, multiplicarnos y luego morir. Ese es el ciclo de la vida. Comienza y termina. Comienza y termina. En un principio no había sido diseñado por Dios de esa manera. Sin embargo, el pecado entró al mundo y le puso límite a los años del hombre. Entonces hay nacimiento, pero también hay muerte. Hay quienes tratan de evadir este momento de la muerte, y algunas veces lo hemos conversado, cuando decimos que gastan pero cantidades de dinero en tratar de ver de qué manera se le escapan a la muerte. Algunas otras personas lo que hacen es que para no verse mayores, usted podrá ver en las películas o en la televisión, algunos personajes que nunca envejecen, que uno los mira desde que está pequeño o joven, y uno envejece y lo sigue viendo igual, y uno se va viendo cada vez más vencido y ellos se ven cada vez más jóvenes. Entonces gastan cantidad de dinero para verse jóvenes, hacerse ciertos tipos de aplicaciones en la cara, en el cuerpo, mucho dinero, y pensando quizás que eso va a retrasar el ciclo normal de la vida. Pero lo cierto es que nada más la apariencia es la que permanece joven, pero la mente y todos los órganos que están adentro van envejeciendo. Y entonces llegan los mismos achaques que le llegan a cualquier persona que se ve arrugada,
como a una persona que no se ve arrugada que tenga la misma edad. No podemos evadir este paso, no podemos evadir este proceso. El hombre no puede cambiar lo que Dios ha establecido. Por más que el hombre quiera y ha querido durante todo este tiempo, y desde los años 60 para acá, que ha habido una explosión tecnológica y científica, no han podido lograr alargar más los años del hombre. El hombre nace, crece, se reproduce y llega el momento en que muere. Este es el ciclo físico de la vida. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, incluyendo los dos géneros, ¿verdad?, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que mueran una sola vez. Para aquellos que creen que uno muere, vuelve a nacer, vuelve a morir, vuelve a nacer, vuelve a morir y vuelve a nacer, ¿verdad? Y depende de cómo me porto yo, entonces así voy naciendo en la siguiente vida. Mueran, dice la Escritura, una sola vez y después de eso estamos a la presencia del Señor rindiendo cuentas o pasándonos la película de nuestra vida. Lo cierto es que la vida, todos los años que vivimos, que para algunos están entre los 70 y 90 años, en su mayoría, es una dependencia total. La vida es una dependencia total. ¿Dependencia de qué? Primero de nuestros padres. Dependemos de ellos. Un niño nace y no es como el cabrito. El cabrito nace e inmediatamente comienza a correr. El niño no. El niño necesita que lo carguen, que lo cuiden, que lo cambien, que lo bañen, que lo alimenten. No puede buscar su propio alimento. Es una dependencia total. Y cuando vamos creciendo comenzamos a depender también de que tengamos un buen aire para respirar, de que consumamos mucha agua para que nuestra vida permanezca saludable por más años, o que consumamos buenos alimentos. Es una dependencia. No podemos decir nosotros, no, yo no voy a respirar, yo no voy a tomar agua, yo no voy a comer. ¿Y qué? Me da igual. Es una dependencia. Dependemos de eso. Generalmente vivimos para satisfacer nuestros deseos. Los deseos más mínimos. Y tanto la vida física como la vida espiritual es parecido. Es una dependencia igual. No podemos decir que el ciclo espiritualmente yo nazco, crezco, me reproduzco y muero. Porque la vida espiritual, su fin es la eternidad. Pero también es un periodo de dependencia. Lo que podemos nosotros llamar, y lo que el mundo entiende como espiritual, y como el hombre lo ha conceptualizado, lo psicológico, aquello que no se puede palpar. El físico usted lo toca, pero lo espiritual no lo puede tocar, aunque está ahí. No lo puede ver, aunque está ahí. Sí lo puede percibir, lo puede a veces sentir las consecuencias, pero no lo puede ver. No puede decir, mire qué gordo está el espíritu. No lo podemos ver. Qué flaco de espíritu viene este. Usted no lo puede ver, pero puede sentir los resultados de una vida espiritual buena o una vida espiritual mala. Generalmente vivimos, le decía, para satisfacer nuestros deseos, nuestras inclinaciones. Y estos deseos y estas inclinaciones, en la mayoría de los casos, nos llevan a convertirnos en personas adictas. ¿Adictas de qué? Adictas de la comida, adictas a la bebida, adictas al sexo, adictas al chisme, adictas a la mentira, al engaño, a la envidia. Todas estas cosas que hemos mencionado. Hay personas que son adictas. Mira, hay personas que son adictas a mentir. No pueden dejar de mentir. Es que no pueden pasar un día sin mentir. No lo pueden. No pueden pasarlo. Personas no pueden vivir sin chismear. Es que no pueden. Es que le pica la lengua y no puede dejar de hacerlo porque entonces siente que no es la misma persona. Se vuelven adicciones, pero el chisme es pecado. La envidia es pecado. La mentira es pecado. El sexo ilícito es pecado.
El embriagarse es pecado. El comer cosas que no son saludables para nosotros es pecado, mi hermano. Sin embargo, muchas veces nos volvemos dependientes de todas estas cosas. Y espiritualmente, tanto como físicamente, aunque el físico pues ya dijimos que tiene su final, pero espiritualmente, hablemos de lo espiritual ahora. Espiritualmente, la vida espiritual o el exceso espiritual o las adicciones que afectan nuestro espíritu o nuestra área espiritual, porque la comida y la bebida, aunque no lo crea, afectan nuestra área espiritual. Afectan nuestra área espiritual. El sexo ilícito afecta nuestra área espiritual. Decía un día de esto, veíamos con mi esposa una película y le recomendaban al deportista, cuidado, le decía el entrenador cuando entraba la muchacha, cuidado, eso afloja las piernas. Porque un deportista no puede tener relaciones sexuales por lo menos una semana antes de participar o de practicar o de comenzar a prepararse, porque su cuerpo no funciona de la misma manera. Pues cuando nosotros también hacemos las cosas cuando no corresponden o donde no corresponden o con quien no corresponde, también se nos aflojan las piernas espirituales y no funcionamos igual. Solo hay algo que puede liberarnos de todas estas adicciones. Para el físico solo hay algo que puede liberarme de todos estos problemas, la muerte. Y después de la muerte dicen, ya no hay sufrimiento, ya dejó de sufrir, ya dejó de padecer. Triste final, o como dicen algunos, qué triste tu historia. Pero espiritualmente, solo hay una cosa que nos puede liberar de todas estas adicciones, de todos estos problemas, que desmejoran nuestro cuerpo espiritual, que enferman nuestra espiritualidad, que debilitan nuestro espíritu. Solo hay una cosa, y es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual no nos lleva a la tumba. La muerte espiritual es la única muerte que nos da vida. Cuando yo muero espiritualmente, lo que está pasando es que estoy volviendo a la vida. El pecado me ha llevado a morir. El pecado me ha llevado a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y no se está refiriendo únicamente a la muerte física, también a la muerte espiritual, a la falta de relación con Dios. Pero la muerte espiritual me lleva a mí a recuperar la vida. A recuperar la vida. En muchas ocasiones la vida física y la vida espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos morir espiritualmente? Para poder ser al fin libres del pecado. Miren, el pecado es lo que nos mantiene hundidos en la miseria. Créame, este mundo es un mundo lleno de miseria por todas partes por el pecado. Pudiera decir, pero ¿qué pecó esta gente que está padeciendo hambre? Esta gente que no puede comprar comida, esta gente que padece la enfermedad y no tienen el dinero para comprar el medicamento. No pecó, sí, pero los que están arriba de él, que tienen la obligación de proveerle, son pecadores. Y entonces no le proveen. Y por eso hay miseria. Porque el pecado ha llevado a unos a tomar lo que es de otros y hacer lo suyo. Y por eso hay miseria en el mundo. Por eso hay países, y yo decía un día de esto, me sorprendía, platicaba con un hermano que vive en Puerto Rico, y le decía, pero ¿qué? A la par casi de Puerto Rico está esta isla. ¿Qué diferencia tan marcada cuando uno mira el mapa? Una isla donde hay dos naciones. Una se llama República Dominicana y la otra se llama Haití. En la parte de Haití, miseria. Y en la otra mitad de la isla, turismo. Si no hay una gran riqueza, pero hay un medio de vida, un nivel de vida medio. Pero veo las calles del otro país de tierra. Y en el otro país, carros último modelo. Edificios grandes. Y el único edificio que yo podía ver y que exhibían con orgullo, que era la casa presidencial, vino un terremoto y lo botó. ¿Pero qué es lo que lleva a la miseria? El pecado. El pecado. Entonces, ¿qué nos hace libres del pecado?
la muerte espiritual. Mire del versículo 10, en el capítulo que usted tiene abierto ahí, espero que mantenga abierto Romanos 6. Dice del versículo 10 en adelante, porque en cuanto murió, hablando de Jesús, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque el pecado físico te lleva al pecado espiritual. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sus deseos pecaminosos, en satisfacer. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo vino a liberarnos del pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Morir, como leímos en los primeros versículos, dice ahí, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Experimentar el gozo de que aquel hombre murió en lugar mío, y cuando yo vengo y testifico de mi fe en él, estoy tomando el sacrificio suyo como mío. Y cuando vengo a reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador personal, yo tengo que morir al mundo. Lo que le costaba un poco declarar en Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo tenga que volver a nacer? Dicen que la fruta, la semilla, no puede dar vida si no muere. Y que lo que hacen, toman la fruta muy rica y buena, la consumen, la semilla, la siembran, la entierran, y cuando está ahí enterrada y comenzando a descomponerse, comienza a generar vida. Necesitamos morir al pecado, morir espiritualmente para ser libres del pecado. Y el pecado, cuando morimos espiritualmente, no tiene control sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene control. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Somos libres en Cristo Jesús. ¿Queremos de verdad ser libres del pecado? Y tú y yo sabemos cuáles son las cosas que nos abaten. No voy a mencionar aquí algunas cosas, ya las sabemos. Cuáles son los problemas que tenemos, cuáles son las inclinaciones que nos llaman, cuáles son los fallos que experimentamos cada día, cuáles son los pensamientos que nos abaten, los conocemos. Tenemos que morir espiritualmente para ser libres de todas esas, ¿cómo le dijéramos? Ay, se me fue la palabra. De toda esa impiedad. Que me inclina a hacer el pecado. Influencia del pecado, pecaminosa. ¿Para qué necesito morir? ¿Por qué debo morir espiritualmente? ¿Por qué yo necesito morir espiritualmente? ¿Qué gano? Mire, morir físicamente uno ya se le acabó todo. Pero morir espiritualmente, ¿por qué necesito? ¿Qué gano yo? Porque eso me libera de todas las presiones del mundo. El mundo nos presiona con la salud. ¿No nos tiene así ahora? Preocupados por la salud. Preocupados. Y todos interesados en conocer más y en conocer más y en conocer más. Preocupados por la salud. Haciendo cosas a veces que no son convenientes en aras de la salud. ¿Acaso no nos preocupan las deudas? ¿No nos presionan las deudas? Cualquiera diría, hemos tenido un respiro porque estos meses, pues los bancos no han sido tan crueles, ¿no? Pero ya dejarán de ser tan comprensivos, ¿no? No lo va a pagar, pero sí se lo van a acumular en los siguientes meses. Pues sí, siempre lo terminamos pagando y pagamos. Va a llegar un momento en que algunos recibos los vamos a pagar más de lo que normalmente pagábamos, por todo lo que no nos han cobrado los meses anteriores. Las deudas nos abaten, nos agobian, nos presionan. Hay muchas personas que se enferman cuando tienen este tipo de problemas. Los conflictos entre la familia, los conflictos entre los vecinos, en las comunidades,
los conflictos entre los empleados de una empresa, trabajadores, compañeros de trabajo. Nos presionan. Hay conflictos familiares que nos abaten horriblemente. ¿Qué necesitamos? Morir espiritualmente. Y todas estas cosas dejarán de estorbarnos. Mire, 2 Timoteo 3, 10 y 11 dice: pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Has seguido mi conducta, has conocido mi propósito, has imitado mi fe, mi longanimidad, o sea, mi paciencia, mi perseverancia, ¿verdad? Quiere decir eso. Has imitado mi amor, has aprendido de mi paciencia, has aprendido y has visto mis persecuciones, has conocido mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, todas las persecuciones que he sufrido. Pero ¿sabes qué, mi amigo? De todas me ha librado el Señor. ¿Quién es el único que te puede librar de todas las persecuciones, de todas las crisis, de todos los problemas? Donde quiera que te muevas vas a encontrar problemas. ¿Quién es el único que te puede librar? El Señor. Pero para que eso suceda hay que morir espiritualmente. Hay que morir espiritualmente. Dice Isaías 53:5, un capítulo que nos encanta a todos. Es la proyección anticipada del Mesías, el sufrimiento mesiánico. Y dice: mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las enfermedades van a estar ahí, pero el que nos quita la presión, el que nos quita esa angustia por las enfermedades es Cristo. Yo a veces veo personas que están tan angustiadas por este problema de salud en el mundo, pero al mismo tiempo veo otras personas que se ven tan felices, tan tranquilas, y que tienen a Cristo en su corazón. Han nacido espiritualmente, han muerto espiritualmente para volver a nacer, para tener verdadera vida. ¿Para qué necesitamos morir espiritualmente? Para resucitar con Cristo. Porque si fuimos plantados, dice el versículo 5 de Romanos, que tiene ahí capítulo 6, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección. Dice él ahí, eso lo dicen, lo leen los pastores cuando bautizan, ¿verdad? Te metes al agua, mueres. Sales del agua, resucitas. Entonces dice: fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, murió. También lo seremos en el de su resurrección. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Esa es la promesa. Sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Cuando vivimos en Cristo, vamos a resucitar con Él. Esa es la promesa que está escrita en la palabra. Cuando el Señor venga, en aquel día, estamos estudiando en los profetas, ¿no? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos serán levantados con cuerpos glorificados para encontrarse con el Señor en las alturas. Necesitamos morir espiritualmente, necesitamos morir al pecado, necesitamos resucitar con Cristo, necesitamos liberarnos de todas las presiones, y eso solo lo vamos a lograr al morir espiritualmente, para volver a nacer a vida. ¿De qué nos sirve morir espiritualmente? Vamos a decir así: a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a todas las cosas que nos agobian, porque lo que viene para nosotros es la vida eterna. En el versículo 22 de este mismo capítulo 6, 22 y 23, dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Mire qué tremendo. Cuando ustedes dicen han sido libertados, cuando ustedes han muerto a su antigua vida,
cuando ustedes han muerto a sus antiguas costumbres, cuando ustedes murieron a sus antiguas adicciones, ahora dice, han sido liberados del pecado y han sido hechos siervos. Y ahora el fruto que va a dar tu vida ya no es pecado. Ahora el fruto que va a dar tu vida, dice, es santidad, la santificación. Ahora, cuando una persona no ha muerto al pecado, le es casi, así lo dicen, imposible dejar de pecar. No puedo dejar de hacer esto. No puedo dejar de pensar así. No puedo dejar de practicar esto. Es que no lo puedo dejar. Es que no lo puedo dejar. Y eso es lo que nosotros escuchamos. Y aunque algunos utilizan sustitutos, dejan de beber y comienzan a fumar. Dejan de fumar y empiezan a comer. Y entonces, o dejan de beber y comienzan a tomar pastillas. Y se vuelven adictos, siempre son adictos a algo. Pero cuando morimos a eso, dice la Escritura, que entonces el fruto que hay en nosotros ya no es pecado. Ahora es la santificación. Y el final de la santificación, al final, ¿a dónde nos lleva la santificación? A la vida eterna. A la vida eterna. Porque la paga del pecado, este es el versículo que usted y yo conocemos, es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es necesario morir. Y a mí me encanta esa alabanza. Me gustó mucho cuando la escuché la primera vez y me encantaba cantarla. Era de las canciones que más cantaba yo. Es necesario morir. No solo hay que querer, no solo hay que desear, no solo hay que pensar o tratar de hacer las cosas. Es necesario morir para levantarnos como nuevas criaturas. No como criaturas remendadas, como hablábamos hace unos domingos, como nuevas criaturas. Necesitamos morir a nuestra vana manera de vivir para poder verdaderamente ser libres. Que ese versículo se cumpla en nosotros. A veces lo decimos fácil, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No, yo leo la Biblia y yo sé que Dios es Dios y yo sé que está la palabra de Dios. Sí, conocer la verdad. Aquí está la verdad. Pero no solo basta conocerla, hay que vivirla. Hay que vivirla, hay que hacerla nuestra. Hay que morir a mi estilo de vida antiguo. Hay que morir a mis costumbres antiguas. Tengo que morir a mis vicios antiguos, a mis adicciones. Tengo que morir, ¿para qué? Para vivir. Mire, Colosenses 3, 5 y 6. Dice así. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Todas esas costumbres, todos esos deseos malos, todas esas malas costumbres que nosotros adquirimos desde niños hasta viejos. Haced morir todo eso, dice. Y menciona algunas cosas que ya las mencionamos antes. Fornicación, impureza, hacer no cosas santas, pasiones desordenadas. Te amo con pasión, es bueno. Pero cuando la pasión es desordenada y no tiene límite, es malo. Porque entonces explora cosas incorrectas y daña. Por eso le llama pasiones desordenadas. Malos deseos y avaricia, que es lo mismo que idolatría. La avaricia es desear más y más y nunca estar satisfecho, y eso es una especie de idolatría. Cosas por las cuales, todas estas que mencionamos, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tenemos que despojarnos de todas estas cosas. Necesitamos morir a nuestra vana manera de vivir para poder ser verdaderamente libres de todas estas cosas que nos dañan, a las que nos hemos acostumbrado quizás por años a vivir con ellas, de las que estamos nosotros dependientes durante mucho tiempo de nuestra vida, de las que a veces ya nos hacen falta tenerlas o practicarlas. Tenemos que morir a eso para verdaderamente poder comenzar a vivir en libertad. Tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir a las presiones para que podamos resucitar en Cristo Jesús
y para poder disfrutar la vida eterna. Es necesario morir. Se oye trágica la expresión. ¿Pero cómo es necesario morir? ¿Cómo voy a tirar de un puente? No hablamos de ese tipo de muerte. Hablamos de la muerte psicológica, si lo quiere llamar así. De la muerte espiritual. Espiritualmente mi espíritu se rebela contra el pecado. Renuncia al pecado. Muere al pecado. Me gustaba algunos jóvenes hace muchos años. Decían, renuncio. Todo lo que les decían, renuncio, decían. Se volvió una frase popular en algún tiempo. Renunciar al pecado es dejar de hacerlo. Es dejar de vivirlo, es dejar de practicarlo. Es dejar de desearlo. Cuando tú renuncias a algo, das por sentado que ya no es tuyo. Por lo tanto, no te vas a interesar en eso más. Tenemos que morir al pecado. Es necesario morir para poder levantarnos en libertad y poder disfrutar en Cristo Jesús la resurrección y luego la vida eterna. Es necesario hacer morir lo terrenal en nosotros. Cosas sencillas, ¿verdad? Cosas sencillas muchas veces nos atrapan y nos meten en serios problemas. Nos alejan de Dios, nos apartan de la santidad. Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que insistir en seguir viviendo bajo el pecado, cargándonos de culpa, de vergüenza, como decía el canto que cantamos, escondiendo el rostro de ti, porque nos da vergüenza, como Adán y Eva, cuando tú bajaste y los llamaste, estaban escondidos porque sabían que habían pecado. Eso no ayuda, Señor. Tu propósito no es que vivamos en esa condición. Tu propósito no es que vivamos escondidos o huyendo o pretendiendo que no me importa. Tu propósito es bendecirnos, que tengamos vidas en verdadera libertad, que las presiones del mundo no nos agobien y no nos arruinen, no nos enfermen, que el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Esa es tu voluntad, Señor, y tu deseo es que nosotros resucitemos como tú resucitaste, Dios, que venzamos la muerte como tú la venciste, Dios, y que podamos disfrutar de la vida eterna contigo. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de toda esa vestidura antigua y a tomar la nueva vestidura de santidad que solo viene cuando hemos muerto al pecado. Líbranos, Señor, de las tentaciones, líbranos de la impureza, líbranos de los malos pensamientos, líbranos, Señor, de las prácticas que no te agradan. Gracias por amarnos, porque aunque no lo merecemos, tú diste tu vida por nosotros y nos has dado una nueva oportunidad de poder renunciar a todas estas cosas con las que hemos vivido muchos años para convertirnos en las personas que tú quieres que seamos, para que podamos estar contigo eternamente. Gracias, Señor. Bendito eres. Gracias, Jesús. Te adoramos. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, Señor, no es suficiente solo con querer ser, es necesario morir. Sí, Señor, ayúdanos. Adoramos y te bendecimos, Jesús. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario. Señor, ayúdanos a entender esto. Y dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar
y dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti y dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Y dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Y dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Señor, yo quiero vivir solo para ti. Sí, Señor, quiero vivir. Yo quiero vivir solo para ti. Pero para vivir hay que morir. Para tener vida eterna hay que morir al mundo, al pecado, a las tentaciones. Gracias por ayudarnos, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que la palabra del Señor nos haya hecho pensar por un momento. Dios los bendiga. Bendiciones para todos.